Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya veo que me están escuchando, muchísimas gracias por conectarse. Eh, Quiero saber y quiero conocer si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que deseen que conversemos, que revisemos antes de iniciar. ¿Alguno tiene algo? ¿Alguno quiere compartir algo? ¿Vieron los ejercicios que publiqué? ¿Los revisaron? Muchachos, ¿por qué tanto silencio? Por favor, quiero conocer si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, todo está claro o quieren que resolvamos alguna pregunta puntual o iniciamos con el proceso de estructuras repetitivas y selectivas. Hola Andrea, ¿cómo vas? ¿Qué inconveniente tienes? ¿Qué quieres que nosotros podamos ayudarte o colaborarte? Bueno, Andrea, el problema es que para realizar el diagrama de flujo necesitas el algoritmo. El algoritmo es súper importante, o es la base para poder realizar el diagrama de flujo en este momento. Más adelante de pronto puedes generar el diagrama de flujo sin necesidad de hacer el algoritmo. O la otra opción es que si se te facilita mucho más realizar el diagrama de flujo, puedes realizar el diagrama de flujo y después pasarlo al algoritmo. Pero lo normal y lo básico es primero el algoritmo. Entonces, el problema es que no, tú tienes micrófono, porque si es así, si quieres podemos realizar un ejercicio y, y tú lo revisas, o sea, tú lo empiezas a realizar para que puedas resolver las dudas. Bueno, entonces, si quieres, a medida que vayamos avanzando, vas haciendo la pregunta. Vamos a realizar vamos a tocar un tema que es sobre estructuras selectivas y repetitivas y hacemos unos ejercicios. Y dependiendo de eso lo podemos. Entonces retomemos un poco el tema y me dices cuál es la parte que más se te complica. Los pasos para poder realizar un algoritmo y después el diagrama de flujo es, primero, determinar el problema que nos están solicitando. O sea, saber qué es lo que realmente nos está solicitando. Segundo, es realizar la solución a ese problema. ¿Cómo tú vas a solucionar ese inconveniente o ese problema que te están pidiendo? No con fórmulas, no con nada por el estilo, sino con palabras, para que tú realmente entiendas específicamente cómo lo vas a resolver. Posteriormente, si viene la construcción del algoritmo, con la base que tú colocaste en el paso 2, que es de cómo vas a solucionar ese problema, empiezas a generar el algoritmo. Y por último, lo importante es poder hacer una prueba de escritorio fácil y sencilla para poder verificar que funciona correctamente o no. Entonces vamos un poco
estas estructuras rápido. Si tienen alguna pregunta me avisan y lo vamos revisando. Tenemos estructuras repetitivas y estructuras selectivas. Las estructuras repetitivas son las que nos permiten ejecutar un determinado número de veces las acciones que nosotros queremos. Y las estructuras repetitivas que se utilizan normalmente en programación o en cualquier tipo de lenguaje son las estructuras para, la estructura repetir o haga y la estructura mientras. ¿Qué consta de esas estructuras? Entonces ya la voy a colocar en una opción para que ustedes la puedan ver y las podamos trabajar. Me dicen si ya ven el archivo de Word, si ya ven la pantalla. Listo, muchas gracias, Alonso. La estructura para. Es una estructura que normalmente es conocida en inglés como la estructura for. Su sentencia es para una condición hasta el límite al cual yo quiero llegar cada el número de pasos o de aumento que yo voy a realizar haga. Y finalizo con fin para. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura del para. En esta condición o inicialización de la variable, es donde yo voy a empezar, desde qué número voy a empezar. Y este hasta límite es hasta qué número voy a llegar, cuál es el máximo número que yo voy a llegar. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué ejercicio fue el que vimos la vez pasada? Orlando, ¿te acuerdas cuál fue el ejercicio que tú hiciste? No, no fue Orlando, fue William, pero no está. Hicimos un ejercicio que era hallar la sumatoria de los números pares o impares desde 1, creo que era impares, desde 1, el mayor, el medio y el menor, sí, ese. Muchas gracias, Orlando. Pero también hicimos un ejercicio que era determinar la sumatoria para los números pares e impares, ¿cierto? Para los números pares o impares. Entonces vamos a realizarlo para los números impares. Normalmente lo que nosotros hacemos para hallar la sumatoria de los números impares es empezar desde 1 hasta el número o al contrario empezar desde el número y devolvernos, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer para empezar desde 1 hasta un número específico. Solo voy a hacer la sentencia del para. Entonces supongamos, no hagamos todo. Entonces 1 inicio, 2 voy a capturar el número,
y lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar num, ¿cierto? La siguiente opción es, permítame un momento, perdón, qué pena con ustedes. La siguiente opción sería iniciar la sumatoria en 0. Y el cuarto paso, que lo hicimos la vez pasada, era inicializar un número en 1. Aquí no lo voy a hacer. Voy a empezar de una vez con la opción de para. Para número igual a 1 hasta num cada 2 pasos haga 5 sumatoria igual a sumatoria más número 6 fin para 7, imprimo el resultado. El valor de la sumatoria es sumatoria y 8 fin. Entonces con esta opción podemos hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho, solo que el anterior lo habíamos hecho generando este número igual a 1 y después aquí abajo generando la opción de que número era igual a número más 2 y verificábamos que si número era menor o igual que num, regresara al paso donde sumábamos y si no, imprimirse el valor y finalizábamos. Con esta estructura de para podemos suprimir esas opciones. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Andrea, Claudia, Luisa. Hola William, buenas noches. ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, entonces lo que vamos a hacer es continuar. Por favor, ¿todos me están escuchando? ¿Todos me están poniendo atención? Gracias, William. ¿No hay dudas? Gracias, Julio. Bueno, la siguiente estructura que habíamos visto era la opción de repetir, que en inglés repetir o haga, que en inglés normalmente usamos es do. La estructura es repetir
lo que yo quiero y hasta la condición. Un ejemplo, como el que estamos haciendo en este momento, este mismo ejercicio. Entonces es encontrar la sumatoria. Aquí me queda más sumatoria. Entonces, me voy a concentrar única y exclusivamente en esta parte. También es una estructura cíclica, William. Sí, señor, también es una estructura cíclica. Entonces me voy a concentrar específicamente en esa parte, en donde vamos a reemplazarlo. Entonces el punto 1 es igual, el punto 2 es igual, el punto 3 es igual. El punto 4, ahora sí necesito crear exactamente lo mismo. Número igual a 1, 5, repetir, 6 que voy a repetir, sumatoria es igual a sumatoria más número 7, aumento el número en 2, y ahora en el 8 digo hasta que ¿qué? Hasta que número sea mayor que num. El punto 9 imprimo y en el punto 10 finalizo. ¿Qué me va a hacer? Exactamente lo mismo. Él verifica que si número es mayor que num, si no es, se devuelve hasta acá y empieza otra vez con sumatoria, igual a sumatoria más 2, aumenta el número y así va haciendo el ciclo hasta que número sea mayor que num. Cuando número sea mayor que num, se sale y hace la siguiente opción. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? Listo. Eso me parece muy bien. Muchas gracias, Alonso. Bueno, ahora vamos a la estructura mientras, que en inglés es while. En esta estructura de mientras es muy parecida a la estructura repetir, solo que es al contrario. Yo hago es mientras la condición haga y finalizo con fin mientras. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo para ponerlo un poco más claro. Entonces me dice
sumatorio igual a 0, aquí voy a decirle que es mientras número sea menor o igual a num, haga, y esta la reemplazo por fin mientras. Si se dan cuenta, la diferencia entre esta y esta es que las condiciones son inversas. Es decir, el repetir se ejecuta mientras la condición sea falsa y el mientras se ejecuta si la condición es verdadera. En el instante en que en repetir la condición sea verdadera, se sale. En el mientras, en el instante en que la condición sea falsa, se sale. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Otra de las opciones aquí en la opción de para que se me olvidó decirle es que puedo colocar lo mismo aquí, que la variable de inicio sea igual hasta que la variable de inicio sea igual al límite. Se puede hacer con las dos o solo sin esto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Claro? Freddy, buenas noches. Entonces hagamos un ejercicio sencillo, fácil. Y es que quiero que hagamos las tablas de multiplicar del 1 hasta el 20. Es decir, yo quiero que ustedes me hagan 1 por 1 igual 1, 1 por 2 igual 2, 1 por 20 igual 20, 20 por 1 igual 20, hasta 20 por 20, ¿cuánto da? Veinte por 20, 400. Quiero escuchar a alguien. Quiero que alguno lo intente. Desafortunadamente Andrea no tiene micrófono para que ella lo intente hacer. ¿Quién quiere intentar hacerlo? ¿O lo hago a dedocracia?
Muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy están tan silenciosos? Alonso, Carlos, Claudia, Freddy, Julio, Luisa, Orlando y William. ¿Qué os sucede? Hoy están muy callados. Ah, Julio, lo lamento. Y muchas gracias por conectar. Espero que aproveches un poco y cuidado con el celular. Eh, gracias, Orlando. Sí, señor. No es nada complicado. Mientras se animan, voy a ver las estructuras selectivas, que son fáciles también, pero por favor anímense alguno. Las estructuras selectivas se dividen en dos grandes opciones, que son el sí y el según. Las estructuras selectivas se dividen en las dos grandes, que son el sí y el según, que es el casos, pero dicen que pueden existir tres. La simple, que es el sí simple, el sí compuesto o, o doble, que puede ser sí, entonces, si no, y la múltiple, que es según, que me permite varias opciones. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestro archivo de Word para mostrarles cuáles son esas estructuras. Entonces, la primera estructura es si una condición, entonces fin del sí. Ese es el sí simple. El sí compuesto es si una condición, entonces si no y fin del sí. ¿Qué sucede? Cuando la condición es verdadera, se ejecutan las acciones que estén acá. Cuando la condición es falsa, se ejecutan las acciones que estén debajo del si no. Es decir, ¿listo? El según es cuando yo tengo múltiples opciones de selección. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eh, trasladar las notas 1, 2, 3, 4 y 5 a letras D, I, A, S, E, la mejor opción es utilizar un según. ¿Cómo es la estructura del según? Según variable, caso valor 1, el primer valor que podría tomar, y ahí ejecuto una acción. Caso valor 2,
y ahí ejecuto otra acción y finalizaría, o bueno, caso valor 3 y ejecutaría otra acción 3 y ahí finalizaría el fin según. ¿Listo? Ejemplos, como lo habíamos visto arriba. Por ejemplo, para reemplazar estos hasta la opción es si, la condición es número, si número es menor o igual que num, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sumatoria, es igual a sumatoria más número, aumento número, igual a número más 2 y le doy una instrucción que es ir a el paso de acá, que digamos que sea el 5, ir a 5, si no, si eso no es verdadero, entonces imprimo el resultado. La sumatoria es sumatoria y finalizo el sin. Ese es el ejemplo para el sí. El ejemplo para el según es el que decíamos. Entonces tenemos que voy a colocar que para 1 la letra es A, para 2 la letra es B, para 3 es, es D, I, A, S y E. Deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. ¿Y qué haría yo? Según voy a colocarle que el nombre de la variable es nota, según nota, caso 1, entonces voy a decir que la nota es de caso 2, la nota sería I, caso 3, la nota sería A, caso 4, la nota sería S, caso 5, la nota sería E. Y finalizo el segundo. Esa sería la opción de utilizar el segundo. Por ejemplo, cuando tengo más de una opción. Si yo utilizara si para cada uno de estos, sería algo parecido a si nota es igual a 1, entonces
la nota sería de si no, si nota igual a 2, entonces si no, si nota igual a 3, entonces si no, si nota igual a 4, entonces si no, si nota igual a 5, entonces e imprimiría los valores de cada una de las notas. En esta situación, pues uno dice, no, pues es casi lo mismo, pero cuando son situaciones en donde las acciones que debo ejecutar son mucho más grandes, entonces ahí uno se da cuenta que sí es más eficiente ejecutar o usar las sentencias según. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre las sentencias selectivas? ¿Está como más fácil? Listo. El primer ejemplo, el primer ejercicio es este, que está fácil para las estructuras repetitivas. Y el segundo ejemplo ya lo pongo. Pero terminemos el primer ejemplo. ¿Quién ya lo tiene? Claudia, son estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Con gusto, Claudia, y sí, señora. El primer ejercicio se hace con estructuras repetitivas. Es una opción rápida y fácil de hacerlo con estructuras repetitivas. ¿Quién se anima? ¿Quién ya lo tiene listo? Carlos, Alonso, William, Orlando, Julio. Si tú lo quieres, dale, Orlando. ¿Te doy acceso? Ah, pero trata que sea en algoritmo y no en pseudocódigo, porfa. Listo, ya te doy las opciones de presentación. Somos todos oídos y ojos, Orlando. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Orlando, sí te escuchamos. Perfecto, esto... Pregunto, el ejercicio era la multiplicación, ¿cierto? Hacer las tablas de multiplicar de 1 a 20. Ok.
a 20. Listo. Bueno, pues primero analicemos el problema entonces, que es esto. El problema es realizar las tablas de multiplicar, ¿cierto? Para que nos quede aquí de 1 a 20. Está claro, ya se ve bien la letra ahí, ¿cierto? Sí, se ve perfecto, Orlando, muchas gracias. Listo. Eh, Aquí lo que vamos a hacer es, pues vamos a utilizar realmente son dos, pues yo utilizaría dos variables, ¿no? Que llamaría A y B, pues, pero bueno, vamos a hacer el inicio. El inicio. Eh, Voy a especificar que vamos a utilizar eh, dos variables. Pueden ser A y B. Y luego vamos a eh, hacer un para. Ese es el para que estamos revisando ahí, ¿cierto? En este ejercicio. Wilmar. Mm, sí, se puede usar el para, se puede usar cualquiera de las estructuras. Pues, pues por eso me refiero a que ese primer ejercicio era para, estábamos revisando con el para, ¿cierto? Con el for. Con cualquier estructura repetitiva, Orlando. Puede funcionar con cualquiera de las tres. Listo, y la idea es mostrar, pues, mostrar esto o imprimir por pantalla, pues, imprimir uno por uno, uno por dos, etcétera, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, le damos inicio. Eh, Vamos a tener dos variables. Voy a llamar a empezar con el para aquí inmediatamente. Para. ¿Cómo es que es en algoritmo? Es que yo me sé los códigos, es en pseudocódigo, Para perdón. A Para igual, A, igual, sí, inicialización de la ok, a variable. uno aquí sería. Ajá. ¿Ahí qué sigue? La Hasta, palabra pues que sigue ahí, ¿cuál es? hasta. Hasta, ok. Aquí sería hasta, en este primero, lo voy a hacer hasta 10. Vamos a multiplicar hasta cuánto, hasta 20 los Hasta dos, 20, sí hasta señor. 10, hasta Hasta 9. 20 los 10, hasta 20 todos. Ok, todos, listo. De uno hasta Entonces 20 y hasta 20. de uno hasta 20. Uno Listo. por uno, uno Y por 2, aquí uno esto, por 20 y 20 por uno, 20 por 2, 20 por 20. ok. Esto, te pregunto, Wilmar, aquí es que como el pseudocódigo aquí, ¿cuál es? Digo, Haga. el algoritmo aquí, ¿cuál es? Para igual a Ah, uno hasta 20 cada, paso es. cada. Cada, cada uno. Y aquí es paso, ¿cierto? Sí, sí ¿Qué señor. se coloca aquí? Sí, sí, sí. Cada un paso. Cada un paso. Haga, Ya, ahí terminamos. espacio, Ah, haga. listo, Listo. listo. Aquí yo cierro el fin para siempre que se hace un pues como un ciclo o se hace una estructura, yo lo cierro inmediatamente antes de empezar a realizar los procedimientos para que después a uno no se le olvide, ¿cierto? Entonces, este es el cierre, este que estoy señalando aquí es el cierre de este. ¿Ya? Bueno, entonces aquí digo para A igual a uno hasta 20 cada uno haga un paso, haga. Listo. No sé si todos entiendan esta parte. Eh, Muchachos, que si todos entienden esa parte, ¿hay alguna pregunta? Esta parte que tengo aquí sombreada. Más o menos. Bueno, yo aquí lo No, que quiero decir es esto.
ese más o menos no es de lo tuyo, sino es ¿de qué? Sí, Luisa más o menos, perdón. El anterior, el de Julio era de otra Sí. cosa. Esto que estoy sombreando aquí, lo que significa es que voy a hacer un ciclo, voy a hacer un ciclo que va a empezar desde uno, ¿sí? Que A va a empezar en uno, o sea, voy a utilizar una variable llamada A, que va a empezar desde uno y va a aumentar uno a uno hasta que llegue a 20. ¿Sí lo entiende más o menos así? Luisa, Entonces, le ¿cuál es la repito aquí. duda? Listo, Luisa. entonces le Ah, listo. repito. A va a empezar desde uno y va a ir aumentando desde de a uno, de a uno en uno, ¿sí? Hasta que llegue a 20. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, como A inicialmente apenas entra en el para, pues va a empezar con el valor de uno. Bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Me gustaría hacerlo de una vez y hacerlo, no sé si lo puedo hacer así, Wilmar, y es hacerlo pues como encadenar de una vez un para interno, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. perfecto. Entonces, voy a hacer un para nuevamente dentro de ese ciclo. Voy a hacer un para adicional. Yo le coloco aquí de una vez el fin para. Entonces, aquí ya empiezo con la B. Entonces, B igual a uno, lo mismo hasta 20. Cada un paso haga. Listo. Orlando, Aquí ya que estoy queriendo decir, sí, dígame. Sí, dígame, Wilmar. eh, ¿por qué utilizas dos para la solución del problema? Eh, pues realmente estoy. Ah, bueno, mentira, yo puedo estar aumentando con el A, sí, sería No, 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 innecesario. no, 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 no sí, lo sí, 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 borres, sí. no lo borres. No, Colócalo. no, pero ya acabo de pensar en No, otra solución. no te va a funcionar. No, la sigo. Ok, Colócala. ok, listo, Control Z. perfecto. Eso. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿por qué la coloco? Le voy a decir por qué. Porque se supone que son dos variables que voy a utilizar que inicialmente especifiqué que era la A y era la B, ¿cierto? ¿Por qué dos variables? Entonces, sí, exactamente. ¿Pero Yo voy a por hacer qué? de cuenta que tengo, voy aquí primero a explicar algo. Eh, digamos que voy aquí a pues, colocar algo. Uno por uno, dos por, no, venga, lo hago aquí permítanme, la idea es que les quede claro. Voy a utilizar un Excel para ver. ¿Lo puedo hacer, Wilmar? Sí, claro. Listo. Es para que entiendan lo que quiero hacer. Entonces aquí tengo uno, dos, y me voy hasta 20. Hasta 20, ¿cierto? Y aquí igual. Aquí igual uno. Bueno, es lo mismo. Yo con cada uno tengo que recorrer. De hecho, aquí me estamos diciendo, esto es A, y esto es B. Bueno, ahí de todas maneras están arriba como el título. Bueno, esto es A y B, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esta va a empezar a recorrer, a hacer esto, a hacer uno por uno, ¿sí? Luego va a hacer uno por dos, luego va a hacer uno por tres, uno por tres, uno por cuatro, uno por cinco, uno por seis, ¿cierto? Si me doy cuenta aquí lo que está pasando, por ejemplo, con esta, la que se va a empezar a aumentar es la B, ¿cierto? Entonces la B empieza a aumentar de uno en uno, uno, 2, 3, 4, 5, hasta que llega a 20. Mientras que la A, hasta que no termine la variable B en 20, pues entonces la A no volvería a aumentar uno en 2 para empezar la tabla del 2. Y luego la variable B que estaba en 20 vuelve y pasa a uno. Entonces aquí ya sería 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, 2
por 4, 2 por 5. Ahí me entienden, ¿cierto? Hasta ahí me entienden pues lo que visualmente pues como que o lógicamente va a realizarse, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué utilizo los dos paras? Porque este primero de la A, este primer para de la A, es el que me va a empezar a aumentar la multiplicación la multiplicación de la variable A, ¿vale? Entonces aquí la B me va a hacer el otro recorrido, la variable B. Entonces, dentro de esta B está el segundo para o el segundo for, que es el que coloco dentro del primero, dentro del para de la A. Vuelvo y repito, porque él va a ser 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Entonces, miren que se dan cuenta, la B empieza a aumentar de a uno en uno. Entonces, ya volviendo aquí al problema, es exactamente lo que voy a hacer. Entonces, como este de la B, este para de la B es el que va a ir aumentando, cuando la A entre a este para también, la A va a valer 1. Entonces yo aquí sí le digo, si es para mostrar de una vez, nosotros utilizamos esa palabra escribir, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí, 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 sí. Pero Bueno, pues no la hemos empezado a usar, pero... No, si quieres no la no, pero ¿cuál es uses. la que utilizamos para mostrar por No, pantalla? nada, Sí, solo no, entre es que el comillas. problema. Solo entre comillas. Ah, listo, listo. Lo que es entre comillas para mostrar, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que entonces A, que sería, perdón, vamos a mostrar. ¿Qué es? Aquí podemos A por B es igual a... Ah, no, aquí me está realizando esto, esperemos un segundo. Lo que pasa es que como no utilizo la palabra no sé cómo hacerlo con... Bueno, aquí lo que le quiero dar es como ¿cierto? La variable A tomaría la área que tenga y la variable B pues obviamente la que tenga. Y aquí sí coloco el A por B como tal. No sé si lo haga bien así, Wilmer. Como te digo, como estoy acostumbrado a hacerlo todo en otro Sí, código, no sé tranquilo, no te cómo... preocupes. No, ahí está Así bien. está bien, Pues, ¿sí? no, si Bueno, quieres colócalo comillas, comillas, signo más, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. más, Esto. después de la A otro más, Ah, listo, perfecto, ok. Ya entendí. comillas, comillas, Ujú, más, listo. ¿Así? más, no, otro más, y el igual también entre comillas. ¿Aquí? Sí, Ah, sí, cierto. Más, comillas, y más. comillas. Listo, perfecto. Y Hay más, otro sí, más. señor. Exacto, listo. A ver, les Ah, ¿dónde está explico. más? Ah, listo. Sí. Lo que Orlando está haciendo es que coloca unas comillas y el símbolo más concatena el valor que tenga la variable A y otra vez lo concatena con lo que está dentro de las comillas, que es el símbolo de multiplicación, que es el for, y eso lo concatena, bueno, también lo puedes hacer así, eso también lo concatena con el valor de la variable B, que lo concatena con el símbolo igual y después lo concatena con el resultado de la operación de multiplicar A por B. Eso es lo que Orlando está haciendo y eso saldría en pantalla como lo queremos, que es uno por uno igual a el valor, que es uno. Sigue Orlando. Ok, perfecto. Entonces, pues teniéndolo así, con ese sencillo, pues con ese para anidado, yo creo que ahí prácticamente ya mostraría todas las tablas del 1 al 20 de multiplicar del 1 al 20. Explico esta parte que acabo de escribir. Aquí en la A
La variable A cuando ella entra, pues la primera vez que entra va a entrar con el valor de uno, ¿cierto? Entonces aquí sería supuestamente uno, supuestamente no, uno la primera vez que entra. Este más realmente lo que hace es no sumar como un valor como tal, sino concatenar lo que decía Wilmar. Concatena con lo que hay dentro de los comillas. Esto es sencillamente es para organizar la parte como se va a mostrar, ¿no? Es como para darle un poquito de presentación pues al resultado. Entonces lo que está dentro de las comillas es exactamente lo que va a mostrar en pantalla, no es ninguna operación. Y este más, en este caso, lo que está haciendo es unir cadenas, unir cadenas. Entonces, esta no va dentro de comillas porque aquí sí quiero que salga el valor real de la variable y me lo concatene con este signo y me lo con el valor real de la variable b. O sea que en la pantalla me mostraría el valor uno por uno la primera vez que entre. Y este segundo más también me lo concatena con este signo. O sea que en pantalla siempre va a salir uno o el valor que tenga la A por el valor que tenga la B va a ser igual a. Y ahora sí, esto sí me lo resuelve. Esto sí lo desarrolla normal, que es A por B. Entonces el resultado pues va a unirse con este más, con toda esta parte. Entonces, como la lógica, pues es que la primera vez que entra cada variable, entra la A con uno, entra la B con uno. Entonces, si aquí vemos uno por uno, pues va a ser uno, ¿cierto? Él cuando vaya a repetir el ciclo para, no se va a salir de este, ¿cierto? No se va a salir de este ciclo hasta que no lo haya terminado hasta 20. Entonces, él va a repetir 20 veces, o sea, va a repetir 20 veces sumando día uno el valor de la B. Por consiguiente, 20 veces la A va a valer uno. Entonces, ahí es donde, pues, como que aseguramos que la A siempre tenga el uno por, en este caso, uno, la segunda vez uno por 2, uno por 3, uno por 4, hasta 20. Cuando este valor de B, valga más de 20, él se va a salir de este primer ciclo, que es el interno, ¿cierto? De este segundo para. Y ahí sí, luego viene hasta este para y vuelve, ingresa al primero. Como la A valía uno, va a volver a sumar, va a sumarle uno. Entonces ya la A ya no va a ser uno, sino que va a ser 2 y vuelve y me entra al segundo ciclo. Por consiguiente, me asegura que la segunda vez que entre, esta A va a valer 2 y de ahí para adelante entonces la B va a empezar a sumar otra vez de uno a uno. Entonces esto me está asegurando que va a empezar a multiplicar 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta 20 y así sucesivamente hasta que la A también al final pues me valga 20 y se salga de los dos ciclos y listo. Y él me mostraría el resultado pues de las tablas de multiplicar del 1 al 20. No sé si sea claro pues, o fui muy enredado. No, Orlando, pues no sé. Para mí está claro, muy buena explicación, muchísimas gracias. Muchachos, ¿ustedes les queda claro? ¿Está pendiente? Perfecto. Bueno, señores. Listo. Listo, Orlando, muy bien. Felicitaciones. La próxima clase la dictas tú. Hola, Carlos. Las grabaciones de todos los encuentros están en el aula virtual. En la última pestaña dice encuentros y ahí ustedes encuentran todas las grabaciones. Yo hoy mismo publico la grabación de hoy sin edición y apenas en Elite realicen la edición actualizo el vínculo, pero hoy mismo queda publicada la grabación. Ahora veamos el segundo ejercicio, que también es sencillo.
Con todo gusto, Alonso. No, este es un poco más complicado. No, este no. No hagamos este. Inventémonos otro. Para realizar un viaje en avión existen. Wilmar, no se estaba viendo Ay, gracias. su pantalla en este momento. Ahora, gracias Alonso y gracias Carlos y gracias Orlando. Para el 9 existen diferentes tarifas. Para la categoría 1, el valor es del ¿ahora sí lo están viendo? 10% del mínimo. Para la categoría 2, del 20%. Categoría 3, del 30%. Y categoría 4, del 60%. Todo del mínimo, del valor del mínimo. Y el cálculo de la tasa o del valor del tiquete es de el mínimo más el porcentaje de la categoría más el 15% por tasa administrativa. ¿Listo? Calcular el valor del tiquete para n pasajeros si cada uno puede seleccionar su categoría. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nos quedan 15 minutos.
¿Alguna pregunta? ¿Quién se le mide que no sea Orlando? ¿Quién se le mide? ¿O lo hago a dedocracia? Vamos muchachos. Una buena manera de resolver las dudas es poder intentar realizar los ejercicios. ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? Luisa, inténtalo. O Julio. Ah, pero Julio ya va en Transmilenio, le queda difícil. Freddy o Alonso. O Carlos. Wilmar, es que lo veo, no veo bien, lo veo gris. ¿Será que hay que aclarar la pantalla? Espérame, yo miro a ver qué puedo hacer. No, 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 tranquilo. Venga, Estás molestándote, eh, tranquilo. sí, estoy molestando. Dale, dale, No, no la estoy viendo negra. lo hacemos entre todos. Ah, no la ves negra sino gris, o sea, no está tan terrible. ¿Lo Bueno, haces? a ver, es que no entiendo bien. Empezaría por, la interpretación es, Listo, empieza hay por la una variable. interpretación. Empecemos eh, por el orden. ¿Cuál es el problema? um, el problema es calcular el valor de los tiquetes Correcto, muy bien. No es tan complicado. para un, Listo, ese es el problema. ¿Cuál es la sí. solución? Ah, tengo que encontrar los valores para cada una de las categorías. No necesariamente, inicialmente no es importante. Ah, ¿Cuál es la solución a pero ese por, problema? pero por lo menos conocer el valor del tiquete, ¿no? El valor del tiquete mínimo. El valor del tiquete mínimo. Ah, bueno, Sería, necesito conocer ese valor. sí, Y sería una constante, ¿no? Ese valor. sí puede ser una constante, no hay ningún problema. Tendría que pedir ese valor, esa entrada. Es una buena solución, podemos pedir ese valor para que nos digan en cuánto es el valor mínimo del tiquete y dependiendo de ahí lo... Después vamos creando, si calcularlo para cada categoría. Después lo calculo. Wilmar, hay algo del problema que no entiendo. ¿A qué te referís cuando decís el 10% del mínimo? Hay que... Sí, lo que decía Alonso era que, por ejemplo, voy a solicitar el mínimo, el valor mínimo del tiquete y entonces el valor mínimo del tiquete es 200.000 pesos. Entonces, para la categoría uno el porcentaje de esa categoría es de esos 200.000 es el 10%, es decir,
20.000. 110. Ah, 20.000, perdón. 220, sí. 200 por 10. Pues, o sea, pero, bueno, no entiendo. O sea, mejor dicho, la categoría uno se supone que es la categoría más pequeña, pues sea la que sea y el valor que sea. Bueno, lo que no entiendo es cómo casa ahí lo del mínimo. No, me confunde a lo que leo yo el 10% del mínimo. Lo que nos confunde es el valor, el término mínimo. Sí, exacto, o sea, no le veo sentido ahí porque al fin y al cabo estamos hablando del 10% de la categoría uno, el 20% de la 2, el 30% de la 3, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el valor de los tiquetes? Ellos hacen un porcentaje y dicen el valor del tiquete es de 60.000 pesos. ¿Listo? Pero entonces, ustedes se acuerdan que existen tanto cabina o clase turística, primera clase y ahora existe otra que es preferencial. Es más o menos lo que digo. Es más o menos esto mismo. Y también existe otra opción y es tarifa eco, tarifa flexi, tarifa plena y tarifa, como 6 tarifas. Esas no las metí ahí. Pero todo eso lo hacen con porcentajes a ese valor básico que colocaron o valor mínimo, el valor del tiquete que es de 60.000 pesos. Es eso. O sea, Ok, ya, listo, entendido. no se confundan por nada raro, sino... Y la solución que nos está generando Alonso me parece razonable y es solicitar el valor mínimo del tiquete. Para el vuelo que va desde Bogotá a Cali, el valor mínimo del tiquete es de 100.000 pesos. Para el vuelo Bogotá-Cartagena, el valor mínimo del tiquete es de 400.000 pesos. Pero entonces voy a generar un algoritmo que me pueda calcular el valor de todos los tiquetes sin importar el destino. Y lo voy a hacer solicitando el valor mínimo del tiquete. Sigue, Alonso. Ok. Tengo, Dices que hay que tengo el valor. calcular el cálculo para cada categoría. ¿Y qué más vas a hacer? Y también tendría que pedir la cantidad de pasajeros, ¿no? Sí, señor. ¿Qué más? Cantidad total de pasajeros. No, ahí me pierdo. No sé cómo. Si cada uno selecciona su categoría. No, no entiendo cómo representar esa, o cómo hacer esa parte. Sí. Sí, necesito saber cuántos van en categoría uno, cuántos van a ir en 2. No, Obviamente, yo solo necesito saber es, para el pasajero uno el valor de tiquete es de 290.000, para el pasajero 2 el valor del tiquete es de 400, para el pasajero 3 el valor del tiquete es de 290 y así sucesivamente. Solo que debo pedirle al usuario que me digite la categoría de ese pasajero puntual. Entonces, otra solución es pedir categoría de cada pasajero. Bueno, muchachos, lo voy a poner en el foro para que lo vayamos resolviendo.
porque ya nos quedan 5 Wilmar, minutos y no nos alcanza. Señor, pienso una cosa, pienso una cosa al respecto. Lo que pasa es que de pronto hace falta información. Yo estoy seguro que muchos, pues, o algunos no conocen cómo funciona. Entonces, me parece que para un problema así, creería yo que es explicar cómo funciona primero, ¿cierto? El funcionamiento del procedimiento, del proceso, pues, para comprar un tiquete, se debe hacer, se realiza de esta manera, ta, ta, ta. Y con base en eso, con base en ello, pues, es que viene la propuesta del problema, porque de entrada, por ejemplo, yo quedé, pues, al leerlo así, por ejemplo, por eso te pregunté, yo no entiendo lo del mínimo, no entiendo lo del porcentaje. Entonces, me parece que para problemas así, lo primero que podría de pronto uno esperar es que se explique cómo es el procedimiento o ciertos procedimientos y con base en ello, pues, obviamente ya podemos hacer una propuesta de solución leyendo un problema, o se formule el problema, mejor dicho. Pero, pero veo que de pronto empezamos de una vez con este, pero no sabíamos cómo funcionaba o cómo es que funciona de pronto la compra de un tiquete y ahí es donde nos perdemos un poquito más. listo. No, la compra del tiquete o el procedimiento de comprar el tiquete no es relevante en este problema. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy dando la fórmula para calcular ese porcentaje, que la voy a escribir aquí abajo. El valor del tiquete es igual al mínimo Más el porcentaje de la categoría. más el porcentaje de la categoría, que es el mínimo por el porcentaje de la categoría, ¿cierto? Más, Más el 15, más el 15% de qué? De lo que ya calculé. el 15% del mínimo más porcentaje de categoría. Más, exactamente. O sea, más esto que ya calculé, tengo que sumarle el 15%. ¿Cómo hago eso? Lo multiplico por 1.15. Y esta es mi fórmula para calcular el valor del tiquete. O sea que realmente yo solo necesito el valor del mínimo, que ya lo estamos pidiendo aquí arriba, el porcentaje de la categoría, que ya estoy pidiendo la categoría aquí abajo, y tengo los porcentajes para cada una de estas categorías, ¿cierto? 10, 20, 30 y 60. Y ya. Esa es mi fórmula para calcular esto. ¿Y esta fórmula de dónde salió? De esto. Entonces, así tal cual lo voy a poner en el foro para que ustedes lo puedan trabajar en este mismo instante. Y, y lo vamos resolviendo, lo vamos mirando y vamos viendo las soluciones que puedan surgir al respecto de este ejercicio. De pronto voy a revisar bien el y de pronto lo mejoro la redacción, pero pues como les dije, en este instante lo acabé de inventar, o sea, no lo saqué de ningún lado, sino me lo inventé en este preciso instante porque tenía esta opción, pero es que esta opción sí es un poco más larga y complicada. Entonces por eso no la quise trabajar ahorita por el tiempo. Pero entonces ya lo publico y lo estamos trabajando durante el foro en el transcurso de este fin de semana. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ok, gracias, Wilmar. No, a ustedes, a ti también, Alonso. Bueno, muchachos, entonces nos encontramos. Lo mismo, Orlando. Feliz noche. Nos encontramos dentro de 8 días y estamos pendientes de los ejercicios y del aula que voy a estar habilitando. Listo, muchachos. Feliz noche. Que descansen. Hasta luego.